Bienvenido a esta sesión del curso de Inteligencia Artificial. En esta oportunidad trataremos el tema búsqueda inteligente. Tenemos un problema. Por ejemplo, el problema de las jarras. Dice, tenemos dos jarras de agua vacías, uno con capacidad de 3 litros y otro con capacidad de 4 litros. Teniendo en cuenta que podemos llenar cada una como queramos, la pregunta es, ¿cómo podríamos llenar la jarra de 4 litros exactamente hasta la mitad? Y hay que suponer que no existe ninguna marca o ninguna medida en cada una de estas jarras. Para contextualizar mucho mejor este problema, pensemos en aquellos recipientes que tienen medidas. Por ejemplo, el biberón tiene medidas. En este problema, estas jarras no tienen esas marcas como tiene el biberón. Entonces, independientemente de la forma que pueda tener la jarra, ¿cómo sabemos que exactamente, ni una gota más ni una gota menos, hemos llenado la jarra de 4 litros a la mitad? Bueno, problemas de este corte eran considerados en los años 70 problemas para inteligentes. ¿Por qué razón? Porque para poder dar, digamos, con la solución, pues había que pensar, había que quemar un poco de neuronas. Un problema como el anterior es conocido como un problema de búsqueda y es resuelto por un algoritmo que está en función de alguna estrategia de búsqueda. La clave es poder representar este problema como un árbol de búsqueda y luego la solución es tratar de encontrar un camino que pueda unir la raíz del árbol con algún nodo, hoja de este árbol, que configura un estado deseado o un estado final. Este tipo de algoritmos tienen 4 elementos por lo general que hay que advertir. 1 es el estado inicial, 2 el estado final, 3 las acciones que se pueden tomar y 4 la función del costo. Para este problema, un punto importante, porque sabemos que el estado final es que las jarras están vacías, pero un punto importante es poder abstraer eso, poder formalizar ese estado inicial. En este caso lo vamos a formalizar con los parámetros 0,0, que indica básicamente que estas jarras no tienen agua. Entonces, si ya está formalizado de esa manera, 0,0, la pregunta es, ¿cuál sería, siguiendo esta misma abstracción, cuál sería el estado meta, el estado final al cual quisiéramos llegar? Bueno, en este caso dice que queremos medir 2 litros en la jarra de 4 litros. Entonces, eso significa de que el estado meta será un estado que configure de repente un parámetro como 2, raya o raya, 2, dependiendo de cuál de estos dígitos está asociado con la jarra de 4 litros. Las acciones que se pueden tomar y que en este caso un agente inteligente podría ejecutar son 6. Por un lado se puede llenar la jarra de 3 litros, sería una acción, y se puede llenar con un surtidor o con un grifo de agua exactamente 3 litros de toda la jarra. Por otro lado se puede llenar la jarra de 4. Por otro lado se puede vaciar la jarra de 3, se puede vaciar la jarra de 4, y vaciar significa tomar la jarra y voltearla por completo de tal manera que no quede nada de agua. Y las últimas 2 operaciones es, se puede vertir agua de la jarra A a la B o viceversa. La representación del espacio de búsqueda, es decir, de este árbol, digamos, de estados, es muy similar a lo mostrado en esta figura. Fíjense, partimos
ahí en la raíz del árbol de un estado inicial 0,0, y a partir de ahí cada una de las ramas va representando de una otra forma las acciones posibles que un agente podría tomar. Entonces, aquí en este árbol está representado estas jarras en un formato de 8 y 6 litros, pero hay diferentes adaptaciones del problema de las jarras. Podemos tener de pronto 4,3, 8,6, 12,8, en fin, 2 jarras, 3 jarras, en fin. Las acciones pues van a ir variando en función del número de jarras, y también, digamos, los estados van a ir variando en función de las capacidades de las jarras. Lo importante es, por ejemplo, en este caso que tenemos jarras de 8 y 6 litros, la idea era medir 4 litros, es decir, la jarra de 8 a la mitad. De pronto tengo varias soluciones para poder hacer eso. Entonces, por ejemplo, dice, yo podría llenar la primera jarra, la jarra de 8, y pasar, digamos, a un estado 8,0. O puedo llenar la jarra B de manera alternativa y pasar a un estado 0,6. Estas demás acciones, de pronto, partiendo del estado inicial, son consideradas como acciones tontas. ¿Por qué razón? Porque no permiten cambiar a un estado diferente. O, de pronto, permiten cambiar a un estado anterior, a un estado que ya hemos visitado o ya hemos estado antes. Entonces, por ejemplo, ¿qué efecto, si las jarras están vacías, qué efecto ejerce la acción vaciar A? Es decir, tengo las dos jarras, el agente coge una, están vacías, y ahora quiero vaciar la jarra de A, pero si está vacía. Entonces, acciones como vaciar una jarra vacía o llenar una jarra que está llena son acciones tontas. Ahora, habrá que ir infiriendo algunas condiciones que permitan de una otra forma también validar las acciones. De pronto hay algunas acciones que podrían ser tontas, o hay otras acciones que podrían ser inteligentes, pero que de pronto nos conllevan a unos estados que de pronto están restringidos, digamos, por la teoría o por las situaciones del problema. Volviendo a nuestro ejercicio planteado originalmente, estas jarras de 4 y 3 litros, si estamos en el estado 0,0, podemos llenar la primera o podemos llenar la segunda. Son las únicas acciones válidas partiendo de ese estado. A partir de un nuevo estado, lo que hay que hacer es verificar si ese es el estado meta, si es el estado final, si es el estado deseado. Si es el estado deseado, pues sencillamente el algoritmo terminó, y lo que debe devolver son todas las acciones que se han tomado desde el estado inicial hasta llegar a ese estado final. O sea, finalmente lo que queremos como solución es determinar cuáles son las secuencias de acciones que la gente debe ejecutar para resolver el problema. Aquí en esta lámina mostramos una solución. Tengo la jarra de 4, está en el parámetro de la izquierda, tengo la jarra de 3, está en el parámetro de la derecha, estamos en un estado inicial, 0,0, el estado objetivo sería llenar la jarra de 4 a la mitad, y hemos puesto una raya, porque de una otra forma estamos utilizando una sintaxis del lenguaje Prolog, donde una raya significa pues cualquier valor. Es una variable especial, que significa que este parámetro puede tomar cualquier valor. Y ahora, ¿cuáles son las acciones que hemos ejecutado para poder pasar del 0,0 al 2, raya? Por ejemplo, llenar la jarra de 4, pasamos al estado 4,0, vertir 4 a 3, pasamos al estado 1,3, vaciar 3, pasamos al estado 1,0, vertir 4 a 3, pasamos al estado 0,1, llenar la de 4, pasamos al estado 4,1, y finalmente verter 4 a 3, pasamos al estado 2,3. Y ya es un estado final porque 2,3 se configura, digamos, en el ámbito de 2, raya. Tenemos otra solución, ¿no? Aquí, digamos, la primera acción fue llenar la jarra de 3. En la anterior fue primero llenar la jarra de 4. Y luego habrán una secuencia de acciones que hagan que se llegue a la meta. Hay soluciones cortas
en el número de acciones, hay soluciones, digamos, moderadas, hay soluciones largas en el número de acciones. Ante un mismo problema, podemos tener varias soluciones. Ya dependerá un poco cuál es la estrategia que apliquemos para poder buscar una solución. Y esas estrategias las iremos desarrollando en las siguientes sesiones. Acá hay otro problema muy clásico y muy didáctico que se estudia siempre en este tema de búsqueda, que es el problema que dice que hay un granjero, un zorro, una gallina y un paquete de maíz en la orilla de un río y desean pasar hacia el otro lado. Y para eso están utilizando una pequeña canoa que, de acuerdo a las características de la canoa, no soporta el peso de todos estos actores al mismo tiempo. Por lo tanto, tiene el granjero que llevar uno de estos actores por vez. Pero hay unas restricciones. ¿Cuáles? En ningún momento puede quedarse el zorro con la gallina, porque se la come. Tampoco se puede quedar en ningún momento, ni en la primera orilla ni en la segunda orilla, la gallina con el maíz, porque pasa lo mismo. Sí podrían estar ante la presencia del granjero. Entonces, esto de una otra forma se puede formalizar de muchas formas, de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Aquí, en forma abstracta, hemos puesto el estado inicial así como 0,0,0, que indica básicamente, si ustedes lo quisieran ver de esa forma, que todos los personajes se encuentran en la orilla 0. ¿Y a dónde desean ir? Pues el estado meta es que todos los personajes estén ahora en la orilla 1. Fíjense en la primera acción, llevar la gallina. El primer parámetro es el granjero, el segundo el zorro, el tercero la gallina, el cuarto el maíz. Y en esta acción, llevar la gallina, pues si el granjero logra llevarse la gallina, entonces el granjero, que es el primer parámetro, y la gallina, que es el tercer parámetro, ya pasan a la orilla 1 y los demás se quedan en la orilla 0. Lo que hay que hacer a continuación, ya que estamos en el estado 10,10, es verificar si es un estado permitido, si es un estado correcto. Entonces, como se queda el zorro con el maíz, pues no está, digamos, contraviniendo las restricciones del problema. A partir de ahí, ¿qué es lo que puede hacer ya el granjero? Regresar solo, llevarse el zorro. Noten aquí claramente que estamos en estado 11,10. Está el granjero, está el zorro, está la gallina, no hay problema. Regresa el granjero con la gallina, se queda el zorro solito al otro lado. Después regresa el granjero, o mejor dicho, lleva el maíz, el granjero, y ahora tengo granjero, zorro y maíz, y la gallina se quedó en la orilla 0. Regresa solo el granjero, ha dejado al zorro y al maíz al otro lado, y finalmente el granjero termina llevándose la gallina y pasaron los 4 al otro lado. Así tenemos otros problemas de búsqueda de este corte, son problemas de búsqueda no informada o búsqueda ciega, básicamente porque no se cuentan, digamos, con mucha más información que permita planificar de una mejor manera la obtención, digamos, del camino. No se cuenta con mayor información para obtener, digámoslo así, un camino más apropiado, más corto, hacia la meta. Entonces, por lo general, los algoritmos de búsqueda no informada o búsqueda ciega, pues van a ir descubriendo nuevos estados, evaluando nuevos estados, uno tras otro, hasta que logren determinar si es el estado meta y finalmente ya el algoritmo parará. Una vez que pare, el algoritmo debe devolvernos todas las acciones, ¿no?, que ha ido memorizando en algún buffer, todas las acciones que le han permitido desplazarse desde el estado inicial al estado final o al estado deseado. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en un próximo video.